Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 53.702 pesos aumentará el salario mínimo en 2017, un incremento del 7%, fijado por decreto. Se va a quedar en 737.717 pesos. A eso súmele 83.140 pesos de subsidio de transporte para un total de 820.857. Un año más fracasó la concertación entre los representantes de los gremios y de las centrales obreras. De las reacciones tras este reajuste, de lo que pasó durante la audiencia de Francisco y Catalina Uribe Noguera, los hermanos del confeso asesino de la niña Juliana Zamboni, y de cómo se amplió la prohibición del porte de armas en el país, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Gobierno reajusta en 7% salario mínimo y subsidio de transporte. Empresarios y trabajadores fijan posición sobre el nuevo salario mínimo. Relevan fiscal que investigaba a hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera. Aparatoso accidente en el Cauca. Busca a un abismo de más de 200 metros. Rusia no expulsará a ningún diplomático norteamericano. Borja sigue en la puja por el título del mejor futbolista de América. A menos de un punto de diferencia quedaron las propuestas de los gremios y los sindicatos luego de las últimas conversaciones telefónicas que se realizaron hoy con la mediación del Gobierno Nacional. A pesar de estar tan cerca, debido a la falta de acuerdo, la ministra de Trabajo, Clara López, anunció finalmente el incremento de un 7% que fue fijado por decreto. Hoy finalizó sin éxito la mesa de concertación salarial entre empresarios y trabajadores. Por la falta de acuerdo, el gobierno tuvo que fijar el incremento en un 7%, equivalente a un aumento de 48.261 pesos en el salario y de 5.439 en el subsidio de transporte. El nuevo salario mínimo para el año 2017. El salario mínimo legal ha quedado en 737.717 pesos mensuales. El auxilio de transporte en 83.140. En esta ocasión la concertación estuvo muy cerca. Los empresarios ofrecieron 7%, los trabajadores pidieron 8% y la propuesta final del gobierno fue de 7,7%, pero no lograron el consenso. En las negociaciones se hacen propuestas que se deben conciliar entre distintas partes. Y sí es cierto que se llegó a hacer planteamientos muy superiores a lo que ha salido del decreto, pero como usted muy bien sabe, para que haya un acuerdo se necesitan los votos mayoritarios de todas las partes que hacen vida en esta mesa de concertación. Para la próxima vigencia, más de 2 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo comenzarán a percibir una mesada de 820.857 pesos. Y empresarios y representantes de los sindicatos dividieron opiniones frente al aumento del salario mínimo. Hasta el último minuto, el presidente Juan Manuel Santos intentó convencer a las centrales obreras que aceptaran un incremento global de salario mínimo en 7,7%. En una conversación con el presidente de la República se planteó 7,5 en salario y 9 en subsidio de transporte, que daba un acumulado del 7,7%, pero la mezquindad consiste en ¿por qué no el 8%? Con el ajuste salarial en 7% decretado por el gobierno, esto dijeron los sindicatos y los trabajadores. Estábamos discutiendo realmente miserias. Estuvimos muy cerca del acuerdo, eran aproximadamente la diferencia 1.500 pesos, pero esto es responsabilidad del gobierno. Yo diría que de cara a la reforma tributaria el gobierno ha podido ser un poco más generoso. En enero se vuelve a reunir la mesa de concertación salarial para empezar a revisar el impacto del incremento del IVA y demás disposiciones de la reforma tributaria. Hay una situación de inflación compleja en el año 2017, sin lugar a dudas. Inocentes se declararon los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera del cargo de favorecimiento de homicidio en el caso de la niña Juliana Zamboni. En la diligencia que se cumplió en esta jornada, la Fiscalía se abstuvo de dictar medida de aseguramiento. La imputación de la Fiscalía se basa en que no le avisaron con tiempo al Gaula el paradero de Rafael Uribe Noguera, presunto agresor de la pequeña de 7 años de edad, y que solo lo hicieron al momento cuando lo trasladaban a la clínica Navarra. Los dos hermanos se declararon inocentes. Los hermanos Uribe Noguera entraron hacia las 5:30 de la mañana a Palo Quemado, una audiencia que se desarrolló a puerta cerrada y donde la Fiscalía se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento y en subsidio una medida restrictiva para salir del país por su posible implicación en el crimen de Juliana Zamboni. Que ellos ocupan en la sociedad y
y por obviamente su posición económica y ilustración que tienen ambos importantes, entonces la Fiscalía frente al encubrimiento por favorecimiento. La defensa de los dos hermanos le pidió a la Fiscalía precisar la hora probable de la muerte de la menor y determinar en detalle los números telefónicos a los que el Gaula de la policía se comunicó. Y tras esta audiencia, la vicefiscal María Paulina Riveros anunció el relevo de la fiscal que llevaba el caso contra los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera. Esta decisión se tomó luego de que esta funcionaria no solicitara la detención preventiva de los dos investigados. La vicefiscal general dijo que en un comité técnico jurídico se acordó que de manera obligatoria la fiscal que adelantó la imputación de cargos contra los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera debía solicitar medida de aseguramiento. La fiscal del caso se apartó de la decisión del comité técnico jurídico, retirando la solicitud de medida de aseguramiento que se había previsto. Para la fiscalía fue una actuación inconsulta y contraria a la ley. Por este motivo, el señor fiscal general de la Nación ha dispuesto de inmediato reasignar el caso. También se investigará dicha actuación. Se ha dispuesto la compulsa de copias para que se valore la irregular conducta de la fiscal. La fiscal especializada María Lorena del Castillo será quien ahora llevará el caso. Les contamos ahora que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, emitió un decreto en el que se prorroga la prohibición de porte de armas en todo el territorio nacional durante el año 2017. El ministro de Defensa firmó el decreto 2208 de 2016 que ordena a todas las brigadas del Ejército mantener la suspensión a los salvoconductos que habían expedido para el porte de armas de fuego. La regla podrá tener excepciones valoradas por los comandantes de las brigadas del Ejército de acuerdo a las condiciones de orden público o las amenazas de seguridad a las personas que soliciten los permisos para portar sus armas. El gobierno considera que con esta medida podrá seguir bajando la cifra de los homicidios, que este año se ubicó en 12.000 muertes violentas, equivalente a 24.4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el indicador más bajo de los últimos 32 años. Un aparatoso accidente se registró en carreteras del departamento del Cauca. Un bus cayó a un abismo de más de 200 metros. Un accidente de tránsito en carretera del sur del Cauca deja hasta el momento 6 personas muertas y 11 más heridas. Según las versiones oficiales, el bus de la empresa Magdalena había salido desde la ciudad de Pasto rumbo a Cali. Horas más tarde, en esta curva sobre la vía panamericana, a la altura del sitio Piedra Sentada del municipio de El Bordo, el conductor perdió el control del vehículo y este se precipitó a un abismo de 400 metros. 5 de ellos son hombres y una dama, y tenemos también, lamentablemente, 11 heridos. Los heridos fueron trasladados a los hospitales del Bordo y de Popayán, mientras que las víctimas están siendo identificadas por los forenses en medicina legal para luego ser entregadas a sus familiares. A esta hora, las autoridades investigan las causas que provocaron este fatal accidente, mientras se redoblaron los controles en esta vía internacional para prevenir hechos como el acontecido en el día de hoy. Entre tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial sigue en las carreteras de todo el país llevando un mensaje de conciencia a los conductores para que sean responsables en las vías. Según su director Ricardo Galindo, el 40% de los accidentes se registran por exceso de velocidad. En esta temporada navideña y de fin de año se movilizarán en total 8 millones de vehículos por las vías de Colombia. En el puente de 23 al 25 de diciembre ya se movilizaron cerca de 2.100.000 carros. En este puente, este fin de semana, esperamos más o menos unos 2.500.000 vehículos y en el de Reyes cerca de 4 millones de vehículos. En 2015 se registraron 6.831 muertes en carreteras. Este año la tendencia fue creciente. El 40% de los accidentes son ocasionados por exceder el límite de velocidad. En un 30% son maniobras peligrosas, adelantamientos indebidos. Tenemos en un 10% todo el tema de alcohol. Para Galindo las sanciones son importantes pero no cambian comportamientos. La sanción social previene. La sanción penal castiga, pero muchas veces ya castiga cuando se han perdido una o más vidas, mientras que la sanción social puede salvar vidas. Finalmente recomendó a los viajeros que preparen muy bien su viaje y sus carros antes de coger carretera. El precio del dólar se mantuvo estable. Aquí están los indicadores económicos de la jornada en CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.000 pesos con 71 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.900 pesos y la venden en 2.950 pesos. Un euro cuesta 3.170 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 37 centavos. El azúcar se transó en 19,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $53 con 83 centavos. Una acción de Ecopetrol vale 1.380 pesos. Este viernes no operó la Bolsa de Valores de Colombia. El índice de capitalización se ubicó en 1.351 puntos. Hasta el jueves la acción más valorizada fue Concreto, con una ganancia de 3,74% a 1.110 pesos. La acción que más cayó fue la de Almacenes Éxito, con una pérdida de 1,19% a 14.900 pesos. Hoy en CMI en línea les presentamos el Griff 300, un dron que, de acuerdo con sus creadores, promete ser el más seguro del mundo. Este artefacto, creado por la empresa Griff Aviation, pesa 75 kilogramos y puede cargar hasta 225. Tiene 8 propulsores, cada uno cuenta con un motor individual y su batería le permite un vuelo de hasta 45 minutos. El Griff 300 está diseñado para realizar labores de vigilancia, misiones de las Fuerzas Armadas, servicios de bomberos y apoyo de equipos de búsqueda y rescate. Además, es fácil de transportar, montar y operar. El Griff 300 es el primer dron presente en el mercado civil profesional que ha sido certificado por autoridades aeronáuticas de Europa y Estados Unidos. ¡Feliz noche! Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por su compañía. Que tengan un feliz año 2017. Muy próspero. Gracias.